Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer que un dirigente político muy ocupado como es Tomás Hernández Alberto, pues sacó un tiempecito para que grabemos un jueves, víspera del Día Internacional de la Mujer. Así es que Tomás siempre ha sido en todos los órdenes un defensor del justicieramente llamado bello sexo. Él es actualmente el máximo dirigente del movimiento Poder para el Pueblo, que yo estoy seguro de que ha crecido porque cuando Tomás preside una organización, él lo que quisiera es añadirle una hora a las 24 de cada día para trabajarlas. Tomás, como el PRM, su partido filial al movimiento, obtuvo una aplastante victoria en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero. La pregunta es, ¿cuál fue el aporte de tu movimiento a ese triunfo? Bien, Mario Emilio, y bien, amigas y amigos televidentes, que en esta noche nos dan el privilegio de estar junto a ustedes a través de este importantísimo canal y este vértice de opinión a la que nos tiene acostumbrado don Mario Emilio Pérez. Yo pienso que el aporte, lo primero es decirte, Mario Emilio, que en los años que tenemos, en los que tienes tú y en los que tengo yo, y en lo que tiene gente de nuestra generación, no había habido en la República Dominicana un evento en el cual un partido se coloca tan por encima de otro partido. Es decir, habían habido pelas, pero si te lees los periódicos de ese día, tanto digitalmente como en la prensa escrita, debe llegar a la conclusión de que casi la totalidad de los periódicos hablaron de una barrida electoral. Una barrida electoral significa que fue mucho más que una pela. Las pelas normalmente son un 2 o un 3% de diferencia. Pero ocurre que aquí el Partido Revolucionario Moderno, que es la versión moderna y mejorada del Partido Revolucionario Dominicano, sin quitarle mérito a lo que fue la trayectoria de aquel partido al que estuvimos vinculados, pero el Partido Revolucionario Moderno evidentemente que es una versión mejorada del Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados. Y cuando hablamos de sus aliados, estamos hablando de 22 partidos políticos. Es decir, que Luis Abinader figura y los símbolos del PRM figuran en 23 casetas de la electoral. Eso ya, ese simple hecho hace una elección sin precedente. Es decir, la cantidad de gente, la cantidad de partidos. Y en el caso de los movimientos políticos, pues el Poder para el Pueblo, no tengo ninguna duda que en este momento es la expresión organizada como movimiento más grande que tiene la República Dominicana y más grande que ha participado en el proceso electoral. Porque ocurre que como teníamos o tenemos, mejor dicho, a Luis Abinader como candidato, fue fácil. Nosotros tenemos 2 años como Poder para el Pueblo trabajando y fue fácil vender la figura del presidente Luis Abinader porque su gestión de gobierno ha sido única en la República Dominicana. Eso hizo posible que cuando el PRM llamó a las organizaciones filiales, como es este caso, el Poder para el Pueblo, le dio un código para que pudieran inscribir a aquellos de sus miembros
que quisieran ser parte del PRM, porque ocurre que en el Poder para el Pueblo hay gente que son parte del PRM, como es mi caso, y como es el caso de aproximadamente el 50 o el 60% de su membresía. Pero hay otros miembros que decidieron no vincularse partidariamente, sino solamente en el Poder para el Pueblo, que votaron y van a votar en lo que significa ya la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno. Yo calculo que la participación del Poder para el Pueblo, si hubiera una votación de un 100%, estaría por encima de los 135.000 a 150.000 votos. Pero como sabemos que solamente una parte de la población participa, aunque los movimientos tienen la vocación de participar porque son más fanáticos en el accionar, yo estoy seguro que hicimos un gran aporte en las elecciones que recién pasaron. Mario Emilio, estamos hablando que de todos los ayuntamientos de la República Dominicana, de todos los que existen, es decir, los 150 y tantos municipios, más los 250 y tantos distritos municipales, de todos ellos, el 15% se quedó en la oposición y el 85% se vinculó a las boletas del Partido Revolucionario Moderno y de la Alianza Avanza. De manera que no fue una pela, fue una barrida. Y obviamente que es un proceso que habrá de estudiarse tomando en cuenta la situación de que se produjo una abstención que no es cierto que sea tan gran abstención. Es la abstención casi normal en procesos de esta naturaleza. Es decir, no es lo mismo el proceso municipal que el proceso presidencial y congresual. Por lo tanto, yo soy de lo que dice que los niveles de votación más o menos fueron el punto medio de lo que ha sido los niveles de votación en el pasado. No significa que estemos contentos. Nosotros quisiéramos que llegara un momento en que la participación fuera de un 70%, como esperamos que lo será, entre un 60 y un 70% en las elecciones presidenciales. Entonces podría decirte, Mario Emilio, que nos sentimos muy contentos de los niveles de participación que conseguimos, tanto en la campaña misma como en la participación de nuestra gente en todo el territorio nacional. En estas próximas elecciones, también el PRM está organizado en las seccionales. Nosotros estamos organizados como en el 70 o 80% de las seccionales donde existe el PRM. Por lo tanto, nuestra participación también será amplia en las seccionales del PRM en todo el mundo. Ahí están los Estados Unidos, muchos de los Estados Unidos, muchos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, ahí está Europa con sus principales países, etcétera, etcétera, y América Latina. Indudablemente, Tomás, que frente a esa derrota inesperada de los sectores de oposición que tienen una alianza de 3 partidos mayoritarios, Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, y entonces han reafirmado de una forma reiterativa que el factor, si no determinante, coadyuvante para esa victoria fue la compra de cédulas y el uso abusivo de recursos naturales por parte del gobierno. ¿Tu opinión? Bueno, pienso que es una apreciación de la oposición que no sabe que a los certámenes se va a ganar y se va a perder. Es decir, que hubo gente que compró votos, los hubo, no en una cuantía mínima, estamos hablando de una votación mayor a los 2 y pico de millones de votos que participaron, de los cuales 1.300.000 votaron por las candidaturas del PRM
y los demás se repartieron entre las otras candidaturas. Vamos a suponer que un 1% de los que participaron fueron votos comprados. Vamos a suponer. Si se cuantifican, estaríamos hablando de 30 o 40 mil votos aproximadamente. No le estoy quitando importancia al pecado. Hacia el futuro tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Pero eso ocurrió de parte de todas las organizaciones. Yo quisiera poder decir que no, que el PRM no tuvo participación, pero uno no tiene el control de la totalidad. Ahora, el criterio del presidente Luis Abinader es absolutamente contrario a ese tipo de conducta. Por lo tanto, si cualquiera lo hizo en el PRM y en los aliados, lo hizo contrario a la orientación del presidente Luis Abinader. Pero nosotros sabemos que en este país se conoce el cojo sentado y se conoce el ciego durmiendo siesta. Así es la cosa, Mario Emilio. Sí. Así, el cojo sentado y el ciego durmiendo siesta. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que los que realmente acumularon riqueza a su paso por el poder, los que realmente acumularon riqueza fueron el PLD y la Fuerza del Pueblo, que no es otra cosa que un PLD con otro nombre y con otro apellido. En cuanto a la presencia del PRD en ese trío de organizaciones, es casi simbólica, porque la cuantía de votos que sacó revela que es una alianza de dos con la ayuda de un tercero, pero no se puede hablar de tres partidos mayoritarios ya, como lo era en el pasado, sin quitarle mérito, porque en elecciones cualquier cantidad de votos puede ser importante y puede ser determinante. Lo que estoy queriendo decirte, Mario Emilio, que da pena que hayamos querido llenar de lodo una sábana blanca, llenarla de lodo, porque hubo una lluvia que salpicó un poquito en el espesor. Y no hablo de sábana blanca para hablar del PRM, sino para la imagen de la participación de todos los que participaron. Pero ciertamente que hay que trabajar para que eso vaya desapareciendo, ¿no? No debe haber un ciudadano que venda su conciencia, no debe haberlo, esa es la verdad, tenemos que trabajar para eso. Pero una cosa es trabajar para eso y otra cosa es pretender que eso deslució la gran victoria de Luis Abinader y del Poder para el Pueblo, del PRM, de los partidos aliados y del pueblo dominicano. Es que tenemos que estar conscientes, así como hubo una ola PLDista entre los años 2004 y 2020, que hacía que en las elecciones tuvieran una cantidad de votos algunas veces casi increíble. Así también empezó la era de Luis Abinader y del PRM. Esa era, si nos sabemos comportar, puede durar no 20 años, sino que puede durar 24 o 28 años por una razón muy sencilla, porque es una ola que llega montado en la fuerza del pueblo dominicano, no la fuerza del pueblo, porque sería del PLD, sino del Poder para el Pueblo, del PRM y de la totalidad. Siempre el PRD, el viejo, fue superior a la oposición, siempre. ¿Por qué ganó en una ocasión la oposición representada por el PLD? Ganó porque recibió el apoyo del viejo caudillo, del dictador de los 12 años, era heredero de la desgracia de Trujillo, pero también de sus glorias, porque también Trujillo tuvo glorias también. Y si no es por eso, no hubiera llegado nunca. En cambio, el PRD, que ahora es PRM, siempre fue mayoría. Balaguer nunca ganó unas elecciones pasando del 40%. Los únicos partidos que han podido ganar elecciones son el PLD, siempre con la ayuda de lo que fue reformista, y claro, en su paso por el poder logró tener una supremacía que nadie le puede disputar.
que se acostumbren a que ahora nació la era del PRM, de sus aliados, de su vocación de servicio, de una gobernabilidad en democracia absoluta y de una gobernabilidad basada en una mayoría clara en la historia del pueblo dominicano. Y aunque este partido es el heredero del Partido Azul de Luperón, y que en aquellos tiempos casi no se lograba que permanecieran suficiente tiempo en el poder, y en el balance de la historia los conservadores siempre estuvieron más tiempo en el poder que los liberales, en este caso. Entonces ahora parece que la cosa será diferente, porque el PRM aprendió las lecciones. Ahora tenemos un PRM unido, tenemos un PRM disciplinado y tenemos un PRM con vocación de poder. Por lo tanto, las nuevas generaciones habrán de conocer por lo menos 24 o 28 años lo que significa los gobiernos liberales del Partido Revolucionario Moderno. No sé qué pasó aquí, pero a mí me pasó algo y es que la imagen se me... Bueno, pero vamos a seguir. Fíjate, Tomás, yo pienso que ese aporte significativo de tu dinamismo en tu movimiento Poder para el Pueblo podría significar en un futuro próximo de 2 o 3 meses que aspires quizás a un cargo congresual. Bueno, Mario Emilio, solamente quiero preguntarle a la producción si vamos bien. Ahora parece que sí, que hemos regresado. Exactamente. Pues a la pregunta tuya debo responder lo siguiente. Nosotros en las elecciones a regidores sacamos 7 regidores que provinieron de la fila del Poder para el Pueblo y sacamos 2 alcaldes. Es decir, el PRM reconoció figuras vinculadas al Poder para el Pueblo en la cuantía que te estoy diciendo. Es decir, más que lo que sacó Miguel, mejor dicho, Miguel, en su organización. Nosotros tenemos más gente que consiguió llegar a posiciones de poder ahora en la recién pasada. En lo que respecta a las diputaciones y senaduría, yo te quiero decir que por lo menos 4 o 5 de los senadores que habrán de salir son gente que se distinguieron y fueron, si se quiere, provienen, son PRMistas, porque nunca hemos negado que una parte importante del Poder para el Pueblo es PRMista. Nunca hemos negado eso. Pero que se han vinculado en el camino al Poder para el Pueblo y que eso le ha dado un mayor brillo quizás y han podido estar en la boleta que habrá de presentarse. Por lo tanto, tendremos ganancia. Pero la ganancia mayor, la más importante, es la ganancia que tendrá Luis Abinader. Quiero decirte, Mario Emilio, que el presidente Luis Abinader, en la apreciación de mi experiencia política, sacará la cuantía jamás tenida por una organización. ¿Tú recuerdas que Juan Bosch ganó las elecciones con un 63%? ¿Te acuerdas? Claro. Exacto. Bueno, pues Luis Abinader será presidente con el 65% de los votos y cuidado. Y recuerda que yo fui quien en tu propio programa dije la cantidad de gente que votaría en la primaria interna del PRM. ¿Entiendes? Que algunos hablaban que iba a ser un 10%, otros que un 15%, y yo dije que el PRM iba a llevar más de 1 millón de votos, ¿entiendes? A la primaria. Después, también dije que en cuanto a las alcaldías, el partido habló de 70%, y yo hablé de un 75% sin pensar en los aliados. Entonces, tiene un 85% junto con los aliados. Es decir, que yo siempre he estado en la diana y ahora te estoy diciendo en vértice de opinión que a menos que no haya cualquier cambio que puede suceder, cualquier situación, porque en política es así, cualquier error que se pueda cometer o cualquier coyuntura que no nos favorezca, a menos que si la situación sigue como va, sigue como está,
yo te puedo garantizar que tocaremos el 65% y cuidado quiere decir, y cuidado es un poquito más, ¿entiendes? De manera que ese es el pronóstico que tengo. Eso no tiene precedente en la historia de la democracia en la República Dominicana, no tiene precedente, de manera que sería una buena manera para comenzar en esta nueva era, que es la era de Luis Abinader, el PRM y los aliados. El doctor Leonel Fernández ha dicho que el gobierno oculta que una encuesta realizada por sectores del oficialismo ponen a el presidente Abinader con un 41% de simpatías y a Leonel con un 37% de simpatía, lo que indica que hay casi un empate técnico entre ambos. ¿Qué opinas tú? Porque la mayoría de las encuestas de firmas reputadas han colocado al presidente Abinader muy por encima tanto de el doctor Leonel Fernández como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, como de Abel Martínez como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, todas las organizaciones políticas, ya cuando tienen cierto nivel, tienen también propias encuestadoras. Nosotros tenemos, además de todas las que tienen ya credibilidad ganada, que le dan a Abinader una primera vuelta segura, hay algunas que han llegado ya a un 62% y hay otras que se quedan en un 59%. Esa encuesta a la que se hace alusión, no quiero irrespetarla, es decir, pero también en la política se dan estas situaciones. Eso internamente lo hacen las organizaciones para levantar el ánimo de la gente, pero externamente es ridículo salir con una encuesta de esa naturaleza. Es decir, sencillamente es ridículo, porque no pueden estar equivocados todos y ellos tener una verdad. De todas maneras, si eso les hace felices, pues que sean felices. Nosotros tenemos la certeza de que Leonel Fernández Reina no solamente no va a ganar estas elecciones, sino que pudiera quedar en un tercer lugar en estas elecciones. Yo lo decía, ¿tú te acuerdas cuando yo decía que el PLD sacaría más alcaldes que la Fuerza del Pueblo? ¿Tú te acuerdas de esa partecita? Claro. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, porque el PLD es una estructura fuerte, un cuerpo fuerte con una cabeza pequeña. En cambio, la Fuerza del Pueblo es una estructura debilucha con una cabeza grande, ¿entiendes? Y en esa figura yo dejaba claro que podía haber posibilidad, nadie me lo creía, que el PLD sacara más que la Fuerza del Pueblo. Ahora te voy a decir, el comportamiento del presidente Fernández le ha restado mucha, pero mucha fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque él no acaba de entender que su carnaval pasó, que ya es este otro tiempo. Y entonces vive con odio, vive con rencores. Y en lugar de dedicarse a accionar en política como él supo hacerlo, él, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el problema ahora? Que si antes no se unieron, ahora sencillamente será imposible. Porque, bueno, porque se ocurrieron acontecimientos que revelaron que hubo traiciones. Pero las traiciones fundamentales fueron de la gente de Leonel o de la Fuerza del Pueblo al Partido de la Liberación Dominicana, al menos al decir de los propios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero decirte a ti que Danilo le dio una pela de falda alzada a Leonel en la lucha por el posicionamiento de su partido en el ranking de lo que son las elecciones que pasaron. Ahora quizás será más difícil porque Leonel tiene mayor puntuación como figura y esta es una votación presidencial. Fíjate lo que estoy diferenciando. En esta nueva es posible que, pero yo lo que preveo que va a haber casi un empate entre ellos,
como ellos tendrán 35 votos, en un 35% o un 34% repartido entre dos, yo preveo que será muy cerrada la brecha entre Leonel Fernández Reina y Abel, el candidato del PLD. Yo preveo. ¿Por qué? Bueno, porque las estructuras, primero los errores que ha cometido Leonel Fernández Reina, por ejemplo, sus opiniones con relación a la situación de Haití, sus actitudes, un poco algunas veces dejando dudas de que quizás hasta prefieran mejor que las cosas en Haití se constituyan en un problema mayor de lo que son para la República Dominicana, porque creen que eso puede dejarle beneficio. Es decir, Leonel no se ha portado a la altura que esperaba el pueblo dominicano. Yo particularmente creo que Leonel no está en sus cabales políticos, para que después nadie diga que yo estoy diciendo que es loco. No, no. En su cabal político no está. Ha cambiado su discurso, de un discurso propositivo, de un discurso de propuesta, ha llegado a un discurso donde lo que quiere es disminuir la figura del presidente de la República, si no él algunas veces. Algunos de sus seguidores han llegado a esos niveles. Por lo tanto, hablando hacia el porvenir, repito, para que después, al pasar revista a lo que yo estoy diciendo ahora, nadie diga que yo dije lo que no dije. Es decir, estoy diciendo que si las elecciones fueran ahora mismo, Leonel sería el segundo lugar. Y el Abel Martínez sería en tercer lugar. Pero si sigue comportándose como se está comportando, quizá pueda haber una especie de empate técnico entre ellos dos, repartiéndose 34 puntos aproximadamente. Tú podrías tener, por ejemplo, una situación donde Leonel tenga 18 y el candidato del PLD tenga 16, y ahí suman 34, o quizá más cerrada. Y vamos a guardar estos números porque eso habrá de llegar, ¿entiendes? De todas maneras, nosotros sabemos también que lo que ha ocurrido puede hacer que alguna gente se sienta ya que ganó. No hemos ganado. Las elecciones no han pasado. Las elecciones vienen el 19 de mayo. Hay que trabajar como si tuviéramos con una desventaja de 30 puntos. Es así que hay que trabajar en política. Ahora, yo tengo la certeza, porque tengo a mi lado un PRM inspirado, con dirigentes curtidos, una buena parte de ellos con experiencia política, y la otra parte han aprendido con grandeza y con destreza la política. Y tenemos un pueblo que está, este es su momento, este es el momento del pueblo dominicano. El pueblo dominicano siempre estuvo esperando que llegara un hombre que cambiara el rumbo de la democracia, que hiciera que los que van al poder no vayan a resolver sus problemas personales o de familia, sino a resolver los problemas del país con transparencia. Ahora se sabe que usted puede ser en llave de Luis Abinader, pero si usted falla, lo sacan. Lo sacan y lo meterán preso en su momento. Alguna gente está desesperada. Pero aquel que haya metido la mano en los dineros del pueblo en un gobierno de Luis Abinader puede estar seguro que más tarde o más temprano que tarde, tendrá que pagarla. No importa de qué partido, porque no es una lucha contra la corrupción de la oposición. No, no, es una lucha contra la corrupción y una transparencia total en el gobierno de Luis Abinader, que no quiere que dañen un gobierno que ha ganado tanto en esto de la lucha contra la corrupción, que ya la corrupción ni siquiera aparece como un problema importante, porque ciertamente Luis ha logrado cambiar el rumbo de la democracia en la República Dominicana. Continuamos este interesante diálogo con Tomás Hernández Alberto, titular del movimiento Poder para el Pueblo y un hombre de una vasta experiencia política que en gobiernos del
PRD, que ya cambió porque la mayoría de sus integrantes y líderes conformaron el Partido Revolucionario Moderno. Tomás, con eficiencia y con el dinamismo que le caracteriza, desempeñó esa labor. Tomás, hay opiniones diversas en cuanto a que si los números de unas elecciones municipales influyen en un torneo presidencial y congresual. Algunos dicen que no, como afirmó el doctor Leonel Fernández, y otros consideran que ya con las elecciones pasadas municipales se vislumbra cuál será el resultado aproximadamente quizás de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Bueno, déjame decirte, Mario Emilio, y decirle al pueblo dominicano, los políticos tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque un político que no tiene, ¿cómo se llama? Que no tiene coherencia. Bueno, puede tener alguna justificación, porque la vida no es una recta, la vida es una curva, ¿entiendes? Y puede ser que esa curva permita que tú veas lo que puede venir, pero puede que la curva sea tan grande que sea imposible prever lo que va a venir. Pero querer negar que estas elecciones tienden a crear una percepción en función de lo que han sido sus resultados es querer negar que la percepción tenga validez en la política. Entonces, el PLD y la Fuerza del Pueblo, no, fíjate que yo nunca le digo fútbol, porque a ellos no les gusta que le digan fútbol. Yo le digo Fuerza del Pueblo. El PLD y la Fuerza del Pueblo son la misma cosa. Leonel Fernández Reina fue presidente del PLD durante 20 años. Lo fue siendo presidente de la República y lo fue siendo Danilo, presidente de la República. Es decir, que es lo mismo, aunque vayan disfrazados. ¿A qué acostumbró el PLD a la República Dominicana? Acostumbró a la percepción. Es decir, fueron mágicos montando percepciones que terminaron siendo realidades electorales. Fíjense lo que estoy diciendo, realidades electorales. No estoy tan convencido que los procesos del PLD fueran del todo diáfano, transparente, porque el PLD montaba en la Junta Central Electoral a parte de su comité político. De manera que si pudiéramos escrutar profundamente, es posible que hubiesen algunos acontecimientos que ahora no se pueden dar, porque ahora todo es transparencia total. Pero la percepción, lógicamente, que juega un papel fundamental, porque la percepción es el sentimiento que expresa una voluntad que no se ha realizado. Esa es la percepción. Es decir, cuando tú le preguntas a un votante por quién va a votar, te puede decir yo voy a votar por X persona. Pero cuando tú le preguntas quién tú crees que va a ganar y él vota por Y, o sea, por Y, te está diciendo yo voy a votar por fulano, pero yo creo que va a ganar el otro. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que en su concierto forma la percepción. Los dominicanos sabemos que la realidad y la percepción se juntaron el día de las elecciones. Se juntaron por caminos correctos o por caminos incorrectos. Entonces la percepción que existe en la República Dominicana es que Luis Abinader se va en primera vuelta. Se va en primera vuelta y se va con un porcentaje mayor del que ha habido en la historia de la República Dominicana. Y hay muchos motivos para que eso ocurra. Porque está todavía presente lo que fue la división más dura que haya podido ocurrir en un partido político. Es decir, el PRD se dividió muchas veces, pero no con la dureza con que lo hizo el
el PLD, ¿entiendes? Gente que eran como si fueran hermanos, terminaron siendo enemigos y diciendo del otro barbaridades. Es una división que cuesta. La victoria se construye en unidad. La derrota está construida por la división. Y por eso yo decía que esa división no era, esa vinculación no era sincera. Y la de ahora, si se vinculan, fíjense que no se vincularon en lo que debieron vincularse. Debieron vincularse para ir a una primera vuelta y única. Es decir, desde el punto de vista político, y ellos saben lo que estoy diciendo, la lógica de este momento era que ellos se unieran ahora. Pero para unirse, los egos de los protagonistas tenían que ser más pequeños. Y el ego de Leonel no cabe en la bolita del mundo. Es decir, si Leonel fuera un político que se llevara de la lógica de la política, se diera cuenta, yo soy la piedra que pone dificultad a la unidad. Yo soy. Lo demostró las primeras elecciones. Hubiera podido crecerse frente al país y hubiera podido hacer una alianza donde quien ganó, que fue el PLD, escogiera la figura que no necesariamente tenía que ser Abel, pero lo que lógicamente Abel era el que encabezaba la parte del PLD. Y hubiera colocado, por ejemplo, a su hijo, que va a pasar una vergüenza en la senaduría del distrito. Bueno, no se sabe si es vergüenza, porque al fin y al cabo es muy joven. O sea que el que sea derrotado ahí no significa que se perdió. No, no. Es que no hay alianza sincera. Es que no hay alianza sincera. Es que hay gente del sector de Leonel que jamás votaría por un candidato de Danilo. Digo, de Danilo. Así como gente de Danilo que jamás votaría por un candidato de Leonel. Esa es la realidad. Todavía está muy cercana a la división. Es decir, esa situación más el trabajo idóneo de un presidente honesto, de un presidente honrado, que va al gobierno a hacer cientos de obras pequeñas, medianas y grandes. No como quieren ellos decir que las obras de Luis son pequeñas. Pero Luis lo primero que hizo fue darle continuidad al Estado. Cuando reconstruye todos los hospitales que Danilo dejó en medio de construcción, y de ellos 57, solamente 3 no han sido totalmente hechos como nuevos. Eso se llama continuidad de Estado. ¿Y son obras pequeñas? No, son obras grandes. Y no tenemos ningún temor en admitir que fueron admitidas por Danilo. Mejor dicho, fueron empezadas por Danilo. Ahí está la grandeza. En admitir eso y seguir una construcción. Los metros. Hemos construido más metros en 3 años que los metros que pudo construir la última fase del PLD, que fue la fase de Danilo Medina. Títulos definitivos, que tú sabes que para mí eso es lo más grande, porque eso fue la institución que dejamos establecida en la reforma agraria, cuando creamos los títulos de los solares, etcétera, etcétera. Ahora ya Danilo se llevó de mí. Danilo es un amigo personal mío, nunca lo he negado. Y se llevó de mí porque me preguntó a mí, Tomás, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que Leonel no pudo entregar el título? Digo, no fue que no pudo, es que él no quería, él no cree en eso. Él cree que todo lo que hicimos nosotros en el IAD fue un fiasco y no le dio credibilidad. Entonces, digo, toma los trabajos que se han hecho ahí, tómalos y dale continuidad a esos títulos provisionales y tú verás cómo saldrán títulos definitivos. Y Danilo entregó en 8 años, entregó 40,000 títulos. Pero Luis tiene 3 años y ha entregado 72,000 títulos. ¿Entiendes? Tú comparas todo lo que tiene que ver con conceptos que se pueden medir y te das cuenta que es un gobierno superior. De manera que llegó el tiempo de Luis Abinader, llegó el tiempo de la transparencia, llegó el tiempo de la lucha contra la corrupción, llegó el tiempo de cambiar el rumbo de la República Dominicana. Y ahora, en estos 4 años, Luis va a profundizar en términos de los cambios. Tendrá un Congreso que hará posible cambios sustanciales en la República Dominicana, que habrán de ser
lo que crearán la pista de aterrizaje del crecimiento en el desarrollo. Por lo tanto, nos espera, Mario Emilio, el segundo cuatrenio de Luis Abinader será 100 veces mejor que lo que ha sido el primer cuatrenio, que ha sido el mejor que hemos tenido en la República Dominicana. La crítica más reiterada que hace la oposición al gobierno es el endeudamiento externo, que consideran algo sin precedentes en la historia política dominicana. Mira, lo primero que quiero decir es que es cierto que Luis Abinader ha hecho crecer la deuda. Es cierto, eso no es mentira. Ahora bien, tenemos que explicar lo siguiente. Los PLDistas nos enseñaron, y no todo lo que ellos hicieron fue malo, nos enseñaron que la deuda externa tiene que verse vinculada al Producto Interno Bruto. Es decir, que el porcentaje que signifique del Producto Interno Bruto es lo que dimensiona o reduce la deuda. Y ocurre que nosotros hemos reducido la deuda. Es decir, el Producto Interno Bruto ha crecido tanto en estos 3 años y medio que, aunque es cierto que hemos tenido que tomar dinero prestado para pagar las deudas pasadas, porque solamente en los intereses de la deuda se van aproximadamente más de un 50%. Se va en los intereses. Y eso es lo que estamos pagando nosotros, pagando los intereses de la deuda que ellos hicieron. Y lo que nos queda es muy poco relativamente. Pero como ha aumentado el Producto Interno Bruto, como el presupuesto se ha duplicado en tan solo 3 años, prácticamente, que antes se tomaba 10 años para duplicarse, entonces tenemos un gobierno que está haciendo muchísimas cosas, que está dándole respuesta a muchísimas cosas. Y en estos 4 años, te digo, va a ser un gobierno que va a crear la pista de aterrizaje del crecimiento que es el estado que tenemos ahora y que tuvieron ellos también. No estamos diciendo que en los tiempos de ellos no se creció. Lo que pasa es que ese crecimiento se lo llevaban en las uñas. No todos los PLDistas, pero una buena parte del PLDismo se aprovechó de los dineros del pueblo. Vuelvo a repetir, ahí conozco yo gente que yo aseguro que son incapaces de haber hecho nada mal hecho, pero hay otros que se fueron de la mano, y eso no lo estoy diciendo yo con alegría, lo digo con pena, porque entre ellos algunos amigos míos también no pueden explicar su riqueza. Entonces ahora están pagando las consecuencias, y por eso su estancia en el poder, o su posibilidad de retornar al poder, está vinculado a que esas organizaciones, las dos, tengan un nuevo liderazgo que no se vea comprometido con lo que ha pasado, con el fiasco que significó el pasado del Partido de la Liberación Dominicana en función del uso de los recursos del Estado para embolsillárselo. Hasta que no haya una nueva generación, que puede ser de hijos de PLDistas, porque tampoco hay nadie, ahí no es verdad que sea todo el mundo malo, que no estuviera vinculado a lo que fueron esos gobiernos, que no es verdad que fueron totalmente malos, porque en ellos se crecieron, en ellos se hicieron obras, pero el precio que tuvimos que pagar, el precio en términos de corrupción fue demasiado, y por eso en el balance quedan en una muy mala situación. Bien, le agradecemos a un hombre dinámico y por ende ocupado políticamente como es Tomás Hernández Alberto, que haya aceptado venir aquí. Varias veces hemos intentado contactarlo para entrevistarlo, pero siempre recibo de él la respuesta que sus compromisos ineludibles del movimiento Poder para el Pueblo se lo impedían. Así es que agradecemos la atención que nos dispensan y esperamos seguir contando con el privilegio de esa atención que tanto valoramos. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.